Dios les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra de Dios. Yo quiero compartir con ustedes acerca del rol sacerdotal que nosotros como creyentes debemos ejercer. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nos ha llamado a ser un sacerdocio santo y por medio de ese ministerio sacerdotal ofrecer sacrificios a Dios espirituales, dice, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que nosotros podemos ofrecer sacrificios en el rol de sacerdotes como creyentes de hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice en Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué función cumplía un sacerdote? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos la función que cumplía en el tabernáculo, ¿verdad? Ofreciendo sacrificios, entrando en el lugar santo para ofrecer incienso y también en el lugar santísimo para también derramar sangre y ofrecer incienso en el propiciatorio. Tiene que ver con un sacerdote en cuanto a la intercesión, el sacerdote como intercesor. Y yo quiero compartir en este aspecto el nivel sacerdotal que nos toca como creyentes, como aquel que intercede delante de Dios. Y dice, la oración no es una actividad y no es una aplicación, es vida hallada en una persona. Una vez que usted ve a Jesús, una vez que las vendas caen de sus ojos, nuestra actitud con respecto a la oración cambiará. Dios nos ha puesto como sacerdotes para interceder, pero que nosotros no tomemos esto como una actividad, como un conocimiento más, sino que realmente, como dice aquí, podamos encontrar la vida de Jesús en su persona. Y eso va a cambiar todo lo que tiene que ver con la intercesión. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, toda la manera de orar y la manera de interceder va a cambiar, porque nos hemos encontrado con el Señor, ha cambiado nuestro corazón y ya la oración no es una carga, ya no es una actividad, sino que se convierte en un gozo y, ¿por qué no?, en un ministerio que nosotros podemos ejercer delante de Dios. Dicho sea de paso, la oración es para todos los creyentes, no es para personas que han sido apartadas o para un grupo especial. La oración es para todo creyente. Dios nos ha llamado a ser sacerdotes y también a tener una vida de oración. Quiero compartir una de lo que significa la intercesión, ¿no? El significado de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? ¿Qué significa interceder? Interceder es la capacidad y función de identificarse personalmente con las necesidades de los demás, de tal manera que en el corazón seamos uno con ellos por medio del Espíritu Santo, ¿no? La oración es la capacidad de identificarnos personalmente con todo nuestro ser, con las necesidades de los demás, de manera que seamos uno con ellos por medio del Espíritu Santo. Esa identificación es poder tomar la necesidad, el problema del otro, podernos poner en su lugar para comenzar a interceder, ya sea por una necesidad o un problema que esa persona esté pasando, o para orar
en cuanto a sus pecados para que su vida pueda llegar a los pies del Señor. ¿Cuál es el ejemplo y cuál es el modelo de intercesor? El modelo es nuestro Señor, Él es el Maestro. Dice la palabra que Él es el sumo sacerdote. Leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer en la palabra en Hebreos 4, 15, acerca del rol del Señor como sacerdote. Dice: porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, tenemos un sumo sacerdote. Fíjense en qué importante el rol sacerdotal, que Jesús asume ese rol como sacerdote. ¿Cómo nosotros no vamos a seguir su ejemplo? Dice, Él asume el rol sacerdotal, dice, para poder compadecerse de cada una de nuestras debilidades, identificarse con lo que estamos pasando, lo que están pasando las personas. Ese mismo rol es el que tenemos que ejercer nosotros. Él es nuestro Maestro, Él es quien nos guía y nos lleva a ejercer un ministerio sacerdotal. Jesús, cuando nosotros seguimos a Jesús y seguimos su ejemplo, Él nos va a llevar más allá de nosotros mismos, más allá de nuestra casa, más allá de nuestra iglesia, para ir realmente donde está la necesidad. A personas que están sufriendo, a personas que están en pecado, a personas que están atadas en vicios, a personas que están con problemas, que están quizás quebrantadas, que están desanimadas, que lo han perdido todo, que no tienen esperanza ya en la vida. ¿No es cierto? Y sabemos cuántos hay en esta condición, cuántos jóvenes que se drogan, cuántas jovencitas que están perdidas también en la droga, cuántas familias que están quebrantadas, matrimonios, personas que están sufriendo una separación. ¿Cuántas personas sufren? Hijos que quizás sufrieron que la mamá o el papá se fue de su casa y quedaron solitos con la compañía o del papá o de la mamá. ¿Cuánto sufrimiento hay en la vida? Dice, son personas reales, son problemas reales, que va más allá, ¿no es cierto?, de donde nosotros estamos, quizás en nuestras cuatro paredes o nuestro propio círculo. Jesús quiere llevarnos a esa realidad, sacarnos a la calle, sacarnos afuera para poder encontrarnos con estas personas. Él es nuestro modelo a seguir. La única manera que nosotros podamos interceder genuina y efectivamente es con un corazón con compasión, contrición y desesperación, con un corazón que palpita con los sufrimientos de otros como si fueran propios. Parecería que fuera difícil, ¿no es cierto? Yo estaba pensando en esto de la intercesión, ¿no? Interceder con un corazón con compasión, con contrición, con desesperación, ponernos en el lugar, en el sufrimiento de otros. Y quizás usted y yo estamos diciendo, pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo es que yo voy a tener un corazón con compasión, con contrición, con desesperación? Pero yo quiero decirle que muchas veces hemos orado con carga en el corazón por la necesidad de otros. Quizás usted no se dio cuenta, quizás usted perdió la costumbre de orar, pero hemos hecho oraciones donde nos hemos puesto en los zapatos del otro, nos hemos puesto en el sufrimiento del otro y orando con carga y con deseo que esa vida sea sana, que esa vida sea libre, que esa vida sea bendecida. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Y más de una vez cuando
oramos, el Espíritu Santo nos lleva. Más de una vez, cuando se menciona el nombre de una persona, podemos comenzar a orar y el mismo Espíritu Santo nos lleva a interceder, a clamar, a romper, a destruir toda obra del enemigo y a pedir a Dios misericordia por esas vidas. Ese es el espíritu que tenemos que tener para interceder. Y por último, quiero hablarles sobre quitar obstáculos, porque la palabra y el intercesor tiene que ver con estos. En Isaías 57, versículo 14, dice, consuelo para los contristos. Y dice, y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Tenemos que quitar obstáculos. Hay muchos obstáculos que impiden que personas puedan llegar a los pies del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que poner en el lugar de esas personas, en lugar de juzgarla, de criticarla. Dice el Señor, misericordia quiero. Él tiene un corazón con compasión por el perdido. Dice su palabra que Él quiere que todos se salven y vengan al conocimiento de Dios. Y esta palabra dice de preparar un camino, de quitar obstáculos para que su pueblo pueda andar con Él. Y es el ejemplo quizás de una topadora, de que va allanando el camino, que lo va aparejando, que va sacando las grandes piedras, los grandes cascotes, y ese camino que era todo ondulado, todo poseado, de pronto comienza a estar derecho, porque hay un trabajo que se está haciendo. Y luego todos podemos pasar por él, por un camino nivelado, limpio. Y ese es el ejemplo que dice la palabra aquí. Dice, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque el Señor dice que Él nos manda a preparar camino para el quebrantado, para el humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Hermano, ¿cómo quitamos obstáculos nosotros? Quitamos obstáculos intercediendo por el pecador. Quizás tú tengas un familiar que está lejos de Dios. Quizás ese familiar está en pecado y podamos interceder. Quizás sea una persona que tú conozcas que está en pecado, que está en vicio. Quizás es un hijo, quizás es un hermano, quizás es un esposo, quizás es alguien que está lejos de Dios, que se ha endurecido. Bueno, dice la palabra que Daniel intercedía delante de Dios por sus pecados y los pecados de su pueblo. Y él usaba palabras como diciendo, hemos sido rebeldes, no hemos escuchado a tus profetas, nos hemos apartado, hemos hecho mal. Todas palabras que tienen que ver con un corazón que está lejos de Dios, que hizo todo mal. Y esa es la manera de quitar obstáculos, de confesar los pecados de las personas, de pedirle a Dios perdón por esos pecados, de interceder para que podamos preparar el camino para que ellos puedan llegar a la cruz del Señor. Eso tiene que ver con interceder, hermano, que nosotros podamos asumir la carga, no estando esperando que la gente venga a la iglesia para arrepentirse, sino que nosotros al verlos podamos sentir carga por ellos, por ese joven que se droga, por esa persona que está lejos de Dios, aún por los pecados de las personas, poder estar orando y clamando y pidiéndole a Dios misericordia y perdón de pecados para que ellos puedan llegar, como dice la palabra, al conocimiento de Cristo. Eso es lo que el Señor nos pide para quitar obstáculos. Y Pablo era alguien que tenía esa carga por las personas, ¿no? Él decía, en Romanos capítulo 9, dice, yo
Quisiera ser yo maldición por mis hermanos. Se refería a aquellos que eran de su misma raza, a aquellos judíos que no los conocían. Yo mismo quisiera ser de maldición para que ellos conozcan a Dios. Así que él tenía una carga genuina, él dice que él se sentía triste por la condición. ¿Hemos sentido tristeza por la condición de las personas? Que nosotros podamos tener esa carga por aquellos que están lejos de Dios, para que podamos interceder por ellos y puedan llegar al conocimiento de Dios. Yo quisiera terminar leyéndote algunas palabras que dicen aquí en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados según las riquezas de su gracia. En Jesús tenemos redención por su sangre. En Juan 16:8 dice, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos va a ayudar a interceder por ellos. Busquemos a Dios en intercesión, en oración, de tal manera que el Señor en estos días nos encuentre parados en la brecha, orando por nuestra iglesia, por nuestra nación, por el necesitado y por aquel que está perdido. Pablo dijo en 2 Corintios 2, versículos 10 y 11, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdonaré en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, tenemos que orar para que el diablo no siga engañando y atando esas vidas. Cerramos con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Enséñanos a orar y a interceder y pon carga por personas que nosotros nos podamos presentar delante de ti para orar por aquellos que no te conocen, para preparar el camino, Señor, para que ellos puedan llegar a tus pies, Señor, y poder soltar perdón en el nombre de Jesús, para que el enemigo no los siga engañando en esa vida de pecado y lejos de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.